e historiador. Se trata en realidad de mirar un poco a la vieja Lima, a una Lima que va entre el 1900 y el 1920 y 25, pero al mismo tiempo también, dada la evocación que vamos a hacer del personaje, nos vamos a dar cuenta que en este caso, él tiene un lema fundamental: recuperar lo nuestro en términos de la gastronomía. El personaje es nada menos que el más grande y destacado periodista posiblemente del siglo, Federico More, que era famoso por sus crónicas políticas, precisamente. Agudísimo, mandaba unos dardos imparables, eran, para emplear términos futbolísticos, no fallaba nunca un penal. Pero tiro libre tampoco. Humberto Rodríguez Pastor, que es el compilador, editor y el autor del glosario del libro que vamos a comentar, ha tenido la paciencia, la habilidad, la gracia y la inteligencia de seleccionar en Federico More un conjunto de artículos sobre el buen comer y el buen beber. Una antología verdaderamente notable, sabrosísima, pues llena de sugestiones, que ha editado la Universidad de San Martín de Porres a través de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Esta escuela ha venido publicando ya una serie de obras gastronómicas. Es quizá la primera y única y por lo tanto notable colección de ediciones gastronómicas que se están produciendo en nuestro país. Está en nuestros estudios amablemente el autor y seleccionador de esta formidable antología. No estamos hablando de un librito chiquito, estamos hablando de un librito que tiene casi 400 páginas. El profesor, el doctor Humberto Rodríguez Pastor. Muchas gracias, Humberto, por venir a nuestro programa. Y para naturalmente condimentar el programa, hemos invitado a un hombre que es testigo de muchísimas cosas. No lo conoció directamente a Federico More, vivió seguramente muchas de sus anécdotas y que es uno de los hombres importantes de nuestro periodismo local. Pues nada menos que César Lévano, nuestro querido amigo. César, muchas gracias por venir a Radio Programa. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy buenos días, oyentes, y además quiero aclarar, sí conocí a Federico More. Ajá. Yo fui vendedor de periódicos Canillita desde los 6 años de edad, y entonces yo vendía de los diarios, del semanario Cascabel de Federico More, pero además, siendo adolescente, me metí a las imprentas a buscarme la vida, y claro, era un chiquillo de 15 años y no podía le tenía miedo, digamos, a este gigante. Pero lo conocí, lo vi hablar, lo vi trabajar, uno de los periodistas más grandes que ha tenido el Perú. ¿Cómo era, César, la venta de Cascabel a la que te he referido? Era profusa. Yo en esa época salía de la imprenta donde se editaba y se vendía Cascabel, que es en la última cuadra del Jirón de la Unión, del Jirón Camaná, perdón, ¿no es cierto? Amargura, que la calle que va a la Plaza Francia o de la Recoleta, y de ahí me iba hasta el Parque Universitario, cruzando San Martín. En todo el trayecto vendía como quien vende pan caliente, Cascabel y algo más. Me posaba yo luego ante el Ministerio de Educación, ¿no? Donde había muchos maestros, y yo diría que, no sé, el 70% de ellos compraban Cascabel. ¿Cuánto costaba? ¿Recuerdas? No recuerdo, podría decir que a lo mejor costaba 10 centavos. Y más luego la inflación iba cambiando los precios. En una época en que un tamal, como cuenta Federico More en esta magnífica compilación, costaba pues 20 centavos en la Plaza de Armas. Un tamal 20 centavos. Humberto Rodríguez, ¿cómo es que surge su interés y su afición, no por More, que es obvio que pues es toda una figura central en el periodismo, sino la idea de seleccionar precisamente todos sus artículos tan notables acerca del buen comer y beber, teniendo en cuenta que More pues es puneño, pues estuvo en Arequipa, luego se avecina en Lima, y sus crónicas hablan de un peruano ya completamente acostumbrado a pasearse. Él era un cosmopolita, pero al mismo tiempo tenía un dominio amplísimo del Perú y sus costumbres, entonces habla de comidas de todas partes del país, en fin, hace comparaciones interesantísimas. ¿Cómo surgió esta afición, este interés suyo? Bueno, es culpa de mi padre, porque yo estaba en el Colegio Militar Lencio Prado, estamos hablando del año 52, 53. Mi padre militar vivía fuera de Lima y regularmente me mandaba los artículos de More. Yo no sabía quién era porque simplemente los artículos de More terminaban firmados por un F, que es Federico, ¿no? Y fui guardando. Y de ahí aparece, así que no es una cosa
tan notable, no ha sido una cosa tan notable ni difícil para mí agarrar los que se refieren a eso, porque junto con conjunto de documentos referidos al buen comer y beber, se puede hacer muchos otros libros de More sobre distintos temas que alguna vez seguramente se van a hacer. Y ahora estamos trabajando también en otro referido a periodismo. Vamos a tenernos que ir a una pausa, pero antes, cuéntanos por favor, ¿de qué época estamos hablando? Simplemente para ubicarnos, para que nuestros amigos se ubiquen. 1910, 1955. Muy bien, vamos a enterarnos qué se comía y qué se bebía. Dejemos la frase fundamental, que como te digo, José María, es la frase de partida que da sentido el libro. A nuestro juicio, dice More, la peruanización debe empezar en la mesa. Seguramente esta afirmación la hacía, dice Rodríguez, porque creía que lo triste de nuestra desperuanización es que se queda en la cocina. Hemos perdido el arte de comer y lo nuestro. Muy bien, con esta frase nos vamos a la pausa, inmediatamente regresamos. 9 de la mañana. Los motivos de esto, si tiene algo que ver con la sesión del Congreso de anoche, es bastante probable. Bueno, vamos a continuar. Raúl, nos habías dejado con una cita de Federico More. Así es, afirmación de lo peruano. Tengo aquí a la mano un artículo estupendo. Fíjate cómo esta capacidad rememorativa de More, ¿no? Y Lima casi ya no conoce sus viejos panes tan agradables. Solo quienes no lo hayan conocido pueden no conmoverse ante la desaparición del pan pinganilla, que era el pan familiar y de trigo blanco. Casi ha desaparecido el pan de Guatemala. Ya no hay semitas, aquellos panecillos suaves espolvoreados con azúcar. Ya no hay el comeicaya, cubierto de manjar blanco. Se han ido los cachitos de manteca y es muy difícil encontrar rosquitas de manteca indispensables para la carapulcra. De las hogacitas de manteca no hablemos, ni siquiera son un recuerdo, sino una leyenda. Este artículo se llama Que el pan nuestro de cada día sea nuestro pan. Atención, Humberto, lo que sí no está en mi libreto es el pan de Guatemala. ¿Qué cosa es el pan de Guatemala? Ay, ay, ay. La verdad que no sé, ¿no? El pan de Guatemala todavía se vende, ¿no es así? Y yo he escuchado, pero no creo haber comido, ¿no? César, todavía se encuentra el pan de Guatemala. Se encuentra, hay rarezas. Pero en realidad es un poco dulce. Son supervivencias. El pan de Guatemala es un dulce, ¿no? Muy amarillito. Todos los Todavía, demás sí son... todavía se vende, ¿no? Pero el comeicaya no lo encontramos. No lo encontramos, efectivamente. Ese Pero ya- todavía se encuentra Revolución Caliente, que de alguna manera es... no, pero también menciona More, efectivamente, allí. Cierto. Humberto, tú tuviste ocasión para la recopilación y trabajo de este libro de conversar con la hija de More, ¿no es cierto? Mucho, y con no la esposa solamente también. conversado, sino ella ha ayudado a darnos recuerdos de cómo era su padre, y seguimos conversando con ella siempre, ¿no? La Lima de los años 20, de los años 30, ¿cómo era en términos de gastronomía, según la descripción de More? Bueno, esos años 20, 30, justamente More no estaba en el Perú, estaba deportado, Leguía, ¿no? Pero él hace recuerdo de las cosas que se comía. Bueno, usted hace un momento estábamos hablando del tamal, que era la comida barata. Intelectuales como Paldelomar, ese grupo que formó Colónida, se ponían en la Plaza de Armas a más o menos 10:30, 11 de la noche, y dice que aparecía una morena, una negra, que venía del Rímac. Ajá. Y More dice, no sabía si ella aparecía Porque era las 11. porque era a las 11 o era a las 11 porque ella aparecía. Porque ella parecía, seguramente Por la era lo puntualidad. segundo, ¿no? ¿Ah? Un morenón impresionante. Claro, Sí, pues. y esos intelectuales que tanto apreciamos ahora que está bien, compraban ahí su comida barata, que era 2 tamales, 20 centavos cada uno. Bueno, el tamal perduró, muchas cosas de esas han perdurado. Creo que More vive, había el 50, 55, un momento de decadencia, donde no había un solo restaurante, bueno, Criollo. aceptable, criollo, no Exacto. había un señorío de surco, digamos. Claro, la idea que muchos tenemos, César Lévano, es que en esa época la comida distinguida en el Perú y desde el siglo anterior era la comida francesa. Y de que la comida que hoy día conocemos como criolla era un poco una comida medio vergonzante. ¿Es así o no? No necesariamente. Yo creo que en algunos casos sí, en otros no. Federico More dice en este libro, en uno de los textos que ha escogido Humberto Rodríguez, que antes se llamaba pues lomo saltado y ahora conocemos filet mignon francés. Me viene a ser la misma cosa, solo que
al menos para mi gusto, creo que el de muchos, es mejor el lomo saltado bien hecho, ¿no? Ahora, otra cosa que tiene el libro de Federico Moure, que yo creo que es interesante para nuestros oyentes, es que aparte de la prosa magnífica, esa lección realmente de que el periodismo tiene como arma el idioma y por lo tanto debe afinarla, ¿no? Y además no tiene ningún distanciamiento con la cultura y el diccionario. Una de las cosas que tiene el libro son las recetas precisas, minuciosas, sobre cómo es el ceviche realmente, o el caucao, o la guatia, y además, por ejemplo, las recetas y la enumeración de los platos de quinoa, en la lima de quinoa. en la lima. Él es un loco aficionado, como buen puneño, de la quinoa. Y entonces, efectivamente, da muy buenas recetas de la quinoa. Pero no solamente sabía, creaba. Una sugerencia que él hace sobre la quinoa es una quinoa sancochada así, pero agregarle camarones y licuarlos. Bueno, en nuestro caso hemos probado y pido que los que tienen alguna curiosidad por cosas nuevas también puedan. Yo creo que yo tengo que pedir esta receta de quinoa con camarón. Es una típica salsa, claro. ¿Cómo sería esta receta, Humberto? Era lo que ahora sería licuar la quinoa con el camarón ya sancochado, ¿no? Es una salsa de quinoa con camarones. Posiblemente podríamos echarle un poquito de huacatay, un poquito de